La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, la lectura de hoy es una lectura difícil, pero todos sabemos que la palabra de Dios siempre es firme. La palabra de Dios siempre habla a algunas áreas de tu vida. Por más que te quieras esconder, por más que quieras ignorar ciertos aspectos de tu vida, cuando estás expuesto a la palabra de Dios, Dios te habla. Y te puede hablar a ti diferentes aspectos de tu vida que el que tienes al lado. Por eso, ese es uno de los grandes misterios de la palabra de Dios, que podemos salir de un servicio o de un momento de predicación o exposición de la palabra y el que tu esposa o tus hijos pueden haber recibido palabra de Dios completamente diferente a la tuya. ¿Por qué? Porque el que es dueño de tu corazón y de tu mente sabe lo que necesitas. El doctor, el creador, el santificador y el salvador, que es Dios mismo, tiene la capacidad de poder detectar y diagnosticar y dar la medicina que necesitas. Por eso venimos a la iglesia. Por eso nos enfocamos en la lectura bíblica. Por eso algunas veces de repente pudieras sentir que tiene cierto grado de tediosidad o es un poco tedioso o un poco plano, pero es más importante que la palabra de Dios se proclame a que se hable de las experiencias personales del pastor, o que se hable de lo bueno que es el pastor, o de lo maravilloso que es. Esa es una gran diferencia. Por eso la importancia de tratar de enfocar cada minuto que ustedes ponen un pie en este lugar para hablar y honrar su tiempo, porque su tiempo es lo más valioso que tienen. Todos ustedes han tomado la decisión de en la mañana, por la gracia de Dios, levantarse y venir a la casa del Señor y sentarse para escuchar la palabra de Dios. Por eso este énfasis de la lectura bíblica. Y el día de hoy es una lectura un poco intrínseca, pero te invito a que me sigas. Te propongo a que me acompañes en esta lectura para que puedas caminar conmigo y ver lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros, porque sé que te quiere decir algo. Porque sé que la palabra de Dios, cada vez que se habla, quiere acercarse hacia ti. Romanos 6, del 20 al 23. Y si traes tu Biblia puedes abrirla, y si no, a lo mejor le voy a pedir a Piero si puede seguir la pantalla aquí. Romanos 6, del 20 al 23. O Leonardo también puede hacerlo. Mira lo que dice la lectura. Querido hermano, esta es una lectura difícil. Si tú ya tienes un tiempecito en la iglesia, gloria a Dios. Pero si apenas estás caminando en la palabra de Dios, vas a escuchar cosas que a lo mejor te van a incomodar. Pero estoy seguro de que la palabra hoy te va a hablar a ti y a mí como siempre lo hace. Romanos 6, 20 al 23. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Querido hermano y hermana, quien cree en Jesucristo está libre de la muerte espiritual. Levanta la mano si crees en Jesucristo. Amén. Si tú crees en Jesucristo, que crees porque por eso estás aquí, estás libre de la muerte espiritual. Quien cree en Jesucristo, todos los que levantaron la mano, está libre de la culpa del pecado original. Escúchame bien otra vez. Está libre del pecado. Está libre del pecado de la culpa. Libre del pecado de la culpa. Esto es básico. Esto es algo que tú y yo es bien importante que lo comprendamos. Bien importante. Estamos libres de la culpa del pecado.
libres de la culpa del pecado original. Es bien importante. Porque por ahí hay personas que dicen que cuando te bautizas, por ejemplo, desaparece el pecado en tu vida o desaparece el pecado original de tu vida. No. Cuando te bautizas o cuando se bautiza a un niño, está libre de la culpa del pecado. La culpa del pecado ya no tiene potestad sobre ti. ¿Por qué? Porque aquel que venció el pecado, Jesucristo, ahora vive en ti. Ahora, cada vez que el diablo quiere acusarte, cada vez que recibes acusación, si eres un bautizado, ahora la culpa del pecado ya no tiene potestad en tu vida. ¿Por qué? Porque has sido santificado y has sido puesto el Espíritu Santo en tu vida, gracias al bautismo. Ahora, la persona que no cree en Jesucristo, la persona que no tiene fe en Jesucristo, está muerto espiritualmente. ¿Cómo es posible que digas eso? ¿Cómo es posible que puedas decir eso? Pues la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios bien claro lo dice. Ahora, quien no cree en Jesucristo, quien no ha sido bautizado, sigue cargando la culpa del pecado original. Ahora, vamos a ver lo que dice el versículo 20 otra vez. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Hay términos ahí judiciales, términos jurídicos. ¿De qué nos está hablando a nosotros? Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Querido hermano, en la palabra de Dios, el hombre desde que nace es esclavo del pecado. Lo es. Atención aquí, la palabra esclavo. Por eso es bien importante, papás, bautizar a sus niños en cuanto nacen, lo más pronto posible. Si tú crees en la obra de Jesucristo y todos los beneficios que Jesucristo ofrece, es imposible que no se te queme el corazón por dentro para querer darle todos los beneficios a tu hijo del bautismo. Por eso es bien importante bautizarlos. Y Pablo utiliza esta palabra esclavo para enseñarnos la condición en la que vive un hombre en calidad de esclavo. Mi pregunta para ti en esta mañana: ¿quién es un esclavo? ¿Quién es? Nosotros ya no vivimos en ese tiempo, ¿no? A lo mejor oficialmente ya no se utiliza eso, pero ¿quién es un esclavo? ¿Quién es un esclavo? O mejor dicho, ¿un esclavo hace lo que él quiere? No. ¿Un esclavo hace su voluntad? No. ¿Quién es un esclavo? Un esclavo está al servicio de su amo. Un esclavo está a expensas de la decisión de su amo. Un esclavo está al servicio de su patrón, al servicio de su señor. Un esclavo no tiene opción. Y miren lo que les estoy diciendo para que volvamos a la lectura y veamos lo que nos quiere decir Pablo. Un esclavo, en pocas palabras, no tiene opción. Específicamente, otra verdad que a lo mejor no te va a caer bien, porque todos creemos que somos buenos. Todos creemos que dentro de nosotros hay algo bueno que todavía nos ayuda para ser buenos. Pues, de acuerdo a la palabra de Dios, y de acuerdo a Pablo que nos está diciendo esto, un esclavo no tiene la opción de hacer el bien o de creer en Dios. No tiene. Especialmente un esclavo ¿de quién? Un esclavo, dice el Pablo, un esclavo del pecado. Un esclavo del pecado. Porque para poder creer en Dios, Jesucristo primero ha de liberarte de esa esclavitud. Eso es lo que pasa en esta mañana. Eso es lo que está pasando en esta mañana que escuchas la palabra de Dios. Por eso la predicación de la palabra de Dios. Por eso olvidarse de estar hablando de experiencias y de ejemplos y de saber quién hizo algo mejor y que lo que le pasó a él o lo que le pasó a ella o lo que vamos a hacer en el futuro.
en el momento de la predicación de la palabra, es bien importante que se escuche la lectura bíblica. La lectura bíblica, ¿por qué? Porque para poder ser liberado de esa esclavitud del pecado, Jesucristo ha de hablarte a través de su palabra. Eso lo sabemos bien, ¿verdad? Cuando eres esclavo del pecado, estás ciego espiritualmente. Ciego, no puedes ver las cosas de Dios. Entonces, mira lo que dice Pablo. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, en otras palabras, cuando estaban ciegos, cuando no podías tomar decisiones, cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. No te pierdas aquí. Mira, eran libres en cuanto a la justicia. Atención aquí. Pablo te está diciendo a ti y a mí que cuando eras esclavo del pecado, no eras consciente de que pudieras ser perdonado. Cuando hacías cosas malas, cuando no creías en Dios, cuando eras esclavo del pecado, no había ni siquiera un grado de conciencia de que existía la posibilidad de que pudieras recibir perdón. Eso es lo que nos está diciendo. Eso nos dice la lectura cuando dice el versículo 20, cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Por qué? Porque no podías tomar decisiones. Porque ni siquiera había una opción para poder ver que pudieras ser perdonado. ¿Y qué quiere decir todo esto, querido hermano? ¿Qué quiere decir esto para ti y para mí? Esto es una verdad para todos los hombres, pero específicamente esta es una verdad para ti y para mí en esta mañana. ¿Por qué? Porque seguramente tú tienes un familiar que no cree en Jesucristo. Querido hermano, si tú tienes un familiar que no cree en Jesucristo, él no es consciente. ¿Te das cuenta? Ella no es consciente de que puede ser perdonado o perdonada. No lo sabe. Está ciego porque es esclavo del pecado. Por eso es bien importante ver la lectura bíblica. Y miren que no hemos salido de un versículo. No hemos salido ni siquiera de este versículo y podemos darnos cuenta cuando nosotros hablamos con alguien más y de repente viene este choque, este rechazo, ¿verdad? Porque cuando hablamos acerca de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Te dicen gracias por compartir el buen mensaje? No, hay un rechazo. Y hay un rechazo hasta físico. Yo no sé si lo han visto. Yo no sé si lo han visto, pero hay personas que ni siquiera tienen que decir no. Hay personas que cuando les hablas de tu Salvador Jesucristo, su propia postura te muestra rechazo. Y eso es una muestra para que te des cuenta cómo la carne misma rechaza a Dios mismo. ¿Por qué? Porque es esclava del pecado. ¿Lo pueden ver? Tu familiar que no cree en Jesucristo no es consciente de que puede ser perdonado. Eso es lo que nos dijo Pablo en la lectura de hoy, en este versículo. Y no lo sabe, por eso te rechaza. Por eso tiene conflictos contigo. ¿Y sabes por qué? Escúchame bien, querido hermano y hermana. Porque está ciego espiritualmente. O de acuerdo a la palabra de Dios en esta lectura, sigue siendo esclavo del pecado. Y mira lo que nos dice la lectura del Evangelio en esta mañana. El Señor Jesucristo, cuando envía a sus discípulos, ¿quiénes son sus discípulos en este 23? Tú y yo. Cada uno de nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. Mira lo que les dice el Señor Jesucristo. Por causa de mi nombre, todo el mundo los felicitará. ¿Dice así? No. Por causa de mi nombre, por ahí alguien dijo amén, no, ¿verdad? Porque no era eso. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Esta es una garantía que el Señor te da a ti y a mí. ¿Por qué? Te van a rechazar o te van a odiar por ti, por causa del nombre de Jesucristo.
Cuando te rechazan a ti, no te rechazan a ti. Cuando te rechazan a ti, rechazan al que te envió. Y esto es algo que es importante que lo sepas, querido hermano. Una persona que no cree en Jesucristo y que no ha sido liberada de la esclavitud es un esclavo. Y es un esclavo del pecado. Ahora, vamos a hablar ahora en términos terrenales, en términos en esta vida. ¿Quién pudiera ser hoy día un esclavo, por ejemplo, de una adicción? La gente que tiene un vicio, la gente que tiene una adicción. Pregunta, ¿un adicto puede dejar su adicción? No lo puede hacer. No hay absolutamente una fuerza dentro de él que pueda dejar su adicción. No hay. No puede dejar de practicar su adicción. ¿Por qué? Porque la adicción lo controla. Aquella persona que dice, sí, yo puedo hacerlo, tarda más tiempo en decir que lo puede hacer cuando vuelve a caer. Porque no puede controlar sus impulsos. No puede controlar sus deseos. En otras palabras, no puede controlar su cuerpo. No lo puede controlar. Así como cuando le hablas a alguien de Jesucristo y sin decirte palabras el cuerpo pone posiciones donde quiere rechazar y ya no quiere que hables. Así el adicto, cuando ve ese vicio, el cuerpo quiere ser alimentado con esa adicción. ¿Por qué? Porque un adicto del pecado está sometido a su señor, que es el pecado. Un adicto a algún tipo de vicio hoy día está bajo el servicio de su señor. ¿Y quién será su señor? Ese señor puede ser el alcohol. O sí, ese señor puede ser la marihuana o cualquier tipo de droga. Ese señor puede ser la pornografía. Ese señor puede ser el exceso de comida. Ese señor puede ser la flojera, que no quieres hacer nada, que no tienes iniciativa, que no volteas a ver la gente que tienes a tu alrededor y te inspiras para poderles servir trabajando o haciendo cosas para el beneficio de ellos y para el beneficio tuyo y en relación con Dios. Ese señor puede ser la envidia. Hay gente por más que quiera, no puede quitarse la envidia. Hay gente que sigue bajo el servicio del odio y no puede quitar ese odio a otros. Hay gente que sigue sometida a esclavitud a través del vicio del orgullo y se siente superior a todos, y etcétera, etcétera. Y la lectura de hoy nos dice, Pablo nos dice, sin Jesucristo, un hombre es esclavo del pecado y ni siquiera sabe que existe una solución. Querido hermano y hermana, pero esa solución existe. Esa solución es Jesucristo. Jesucristo es la solución. Para que una persona crea en Jesucristo, ha de estar expuesta a la palabra de Dios. Querido hermano y hermana, ¿qué está pasando en esta mañana? Estás dentro de la palabra, estás escuchando la palabra. Esa es una de las formas y de las soluciones que una persona que la está pasando mal puede traer solución a su vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo te conoce, porque el Espíritu Santo te conoce y porque sabe a qué área de tu vida hablarte. Por eso la importancia de venir a la casa del Señor y escuchar el mensaje de la palabra. Pero específicamente, cuando tú y yo tengamos esa oportunidad de hablar de nuestro Señor Jesucristo con otros, recordar que lo primero que vamos a recibir es rechazo. Pero que ese rechazo no sea una razón para que pares de hablar de Él. Para que Dios, el Espíritu Santo, te libere a ti y a mí de la esclavitud del pecado, has de escuchar la palabra de Dios. Porque solamente a través de la palabra de Dios tú y yo podemos ver a Dios.
Querido hermano y hermana, que sí, que por la fe en Jesucristo puede ser liberado. Que sí es posible. Que sí se puede ser liberado de un vicio. Y que sí se puede ser liberado de cualquier tipo de vicio que mencioné o aquel que no mencioné cuando pones tus ojos en Jesucristo, tu Creador, tu Salvador y tu santificador de tu carne. La carne que hace que te acerques más a ese vicio. Jesucristo, yo no sé si lo sabías, pero Jesucristo no solamente viene a santificar tu espíritu, pero también a santificar tu carne. ¿Recuerdan la palabra de Dios en el Evangelio de Juan? Y el verbo, la palabra, se hizo carne. ¿Para qué? ¿Para qué se hizo carne? Para santificar a tu carne y mi carne. Y que podamos rechazar el pecado, que podamos rechazar los vicios. Sí se puede. Pablo nos dice aquí que sí se puede. Querido hermano y hermana, por la fe en Jesucristo sí se puede ser liberado de los poderes de perdición. Por la fe en Jesucristo puedes ser liberado de cualquier vicio, que sí se puede. Por la fe en Jesucristo puedes voltear a ver a tu vida pasada y decir: ¿cómo fue posible que ese era yo? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Cuando recuerdas tu vida pasada y dices: ¿cómo fue posible que esa persona era yo antes? ¿Cómo fue posible que yo hablara así? ¿Cómo fue posible que yo tratara a mi familia así? ¿Cómo fue posible que yo dedicara tanto tiempo a esas cosas que no valía la pena? Querido hermano y hermana, Jesucristo quiere perdonarte. Jesucristo quiere liberarte de la esclavitud del diablo. Él quiere. Jesucristo quiere abrirte los ojos espirituales para que puedas vivir una nueva vida en Él. Una vida con esperanza. Que sí hay esperanza. Que sí se puede vivir alegre y en esperanza. Si Jesucristo está en tu vida, sí se puede. Jesucristo quiere y puede darte una vida con un buen propósito. Y eso lo quiere para ti y para tus hijos. Y para tu esposa y tu esposo y tus primos y tus primas. Especialmente aquellos que no le conocen todavía. Que no le conocen a Él. Mira el versículo 21. Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Cuando habla acerca de tus trapos sucios del pasado, ¿no? ¿Qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Querido hermano y hermana, todos los que estamos aquí nadie se escapa. Aquí no te escapas. Aquí ni yo me escapo, ni nadie se escapa. Aquí todos somos iguales. Aquí no hay diferencia. Y si hay un pastor que te dice que no miente, ya mintió. Y es mentiroso. Y si hay un pastor que te dice que no peca, ya pecó. Aquí todos somos iguales. Todos los que estamos aquí somos justificados y perdonados por Jesucristo. Parejo. Todos los que estamos aquí hemos recibido el don de la fe. Si en este momento, querido hermano y hermana, pasara una pantalla en esta pantalla que tiene aquí Nicole, si en esta mañana pasara una pantalla y en esa pantalla empezaran a salir escenas de nuestra vida anterior, de tu vida anterior, o probablemente de tu vida actual, o de mi vida anterior, o de lo que hacemos en privado. Si en esa pantalla empezaran a salir algunos trapos sucios tuyos y míos, de nuestros pecados, de lo que pensamos, de nuestros deseos, estoy completamente seguro que esta iglesia se quedaría vacía.
porque de eso nadie nos escapamos. Por eso dice Pablo, ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora eso nos avergüenza, porque eso nos llevaba a la muerte física y espiritual. Pero eso se acabó. Por eso vienes a la iglesia. Para eso venimos a la casa de Dios, para escuchar su palabra y ser santificados. Gracias a la sangre derramada de Jesucristo en la cruz, gracias a su amor por ti y por mí, hoy estamos aquí en su casa, siendo santificados, siendo limpiados, siendo perdonados. Y querido hermano, yo no sé tú, pero este es un motivo para darle gloria y honra al Señor. Es un motivo para decirle gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Gracias por lo que sigues haciendo. Gracias por haber venido a mi vida y haberme abierto los ojos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Mira lo que dice ahora el versículo 22. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación. ¿Qué es lo que está pasando en esta mañana? Está llevándose a cabo un proceso de santificación. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo está tratando áreas en tu vida que necesitan cuidado, que necesitan atención, que necesita Dios hablarte para que quirúrgicamente empiece a trabajar en tu vida y traiga solución. Pero ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. El provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Querido hermano y hermana, tú y yo somos peregrinos de esta tierra. Nuestra casa final es la vida eterna. Mira lo que dice el 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Lo puedes leer junto conmigo? Vamos a leer este versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Otra vez, voy a leerlo otra vez. Dos diferencias que hay aquí, querido hermano, que si pasas desapercibida, no vas a poder saborear estos versículos. Y te los voy a decir para que los puedas ver. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Todos aquí, un día vamos a morir. Porque la paga del pecado es muerte. Todos los que estamos aquí, un día vamos a cerrar nuestros ojos. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dos palabras importantes. Pago, en otras traducciones es salario, y la otra palabra es dádiva. ¿Cuál es la diferencia entre salario y dádiva? Porque la paga del pecado es muerte. Porque el salario del pecado es muerte. ¿Quién recibe salario? Aquel que trabaja. ¿Quién se merece un salario o una paga? Aquel que hizo algo. Porque la paga de aquel que hizo algo, pecados, es la muerte. ¿Se dan cuenta? Todos aquí, nosotros que estamos aquí, merecemos la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué es dádiva? ¿Quién recibe una dádiva? ¿Quién recibe una? ¿Qué es una dádiva? Un regalo. Un regalo. ¿Qué es un regalo? Algo inmerecido. No necesitas hacer absolutamente nada para que alguien te regale algo. Porque la paga o el salario, porque lo que has hecho merece muerte. Pero gracias al regalo de Jesucristo, tienes vida eterna. ¿Lo puedes ver? Sí. Y no solamente dice que tendrás vida eterna. ¿Qué dice la lectura? En Cristo Jesús. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Ahora,
a partir de hoy, en este momento, cuando escuchas la palabra de Dios, tú y yo tenemos vida eterna. En el momento en el que la palabra de Dios entra a tus oídos, en este momento empiezas a ser parte de los beneficios del reino. En el momento en el que escuchas la palabra de Dios, en ese momento empiezas a recibir los beneficios de la vida eterna. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo pagó todo por ti y porque ahora todos los beneficios de la vida eterna están para ti. No hay que esperar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la dádiva de Dios es aquí y en el ahora, vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Jesucristo hay esperanza de vida eterna desde este minuto, desde este momento ahorita. Desde este momento, cuando salgamos, puedes tener la seguridad de que el Señor Jesucristo te ofrece perdón, te ofrece el regalo de la vida eterna a ti, a tus hijos y a todos aquellos que el Señor les hable a través de su palabra.